El empresario Walter salió al porche de su lujosa casa para hablar con el jardinero sobre las hortensias marchitas, pero de repente oyó la voz aguda, casi chillona, de su esposa, que le hizo detenerse en el último escalón. Abajo, con el césped perfectamente cuidado como telón de fondo, se desarrollaba una escena desagradable que rompía la tranquilidad de la mañana. Beatriz, vestida con un bonito vestido azul, gesticulaba airadamente ante la joven criada, que se encogía de miedo ante su presión. Isabel permanecía en silencio, con la cabeza gacha. La bolsa de basura negra, que apretaba con fuerza en la mano, parecía ser su único vínculo con la realidad. Simon, su hijo, estaba sentado en la mesa de la terraza y observaba con indiferencia el desarrollo de los acontecimientos, sin mostrar la más mínima inclinación a intervenir. ¿Dónde la has escondido, ladrona?, chilló Beatrice, señalando con el dedo directamente a la cara de la chica. No he tocado nada, señora, respondió tímidamente la criada Isabela, sin levantar la vista. Al bajar las escaleras, Walter, con su inesperada aparición, hizo que Beatriz se callara por un momento, pero su rostro conservó una expresión sombría. Miró a la humillada joven, luego a su enfurecida esposa, y sus siguientes acciones resultaron completamente impredecibles para todos los presentes. En el césped perfecto de la mansión se había desatado una seria disputa que ya duraba varias semanas. Beatriz, la dueña de la casa, cuya salud había sido muy variable últimamente, encontraba cada día nuevos motivos para reprochar a la tranquila criada Isabel. No hacía mucho, Beatriz había montado un escándalo, por lo que, en su opinión, era un mantel mal planchado, y el día anterior había acusado a la joven de escuchar a escondidas sus conversaciones telefónicas. La desaparición del broche familiar fue el colmo de la creciente hostilidad, el último empujón hacia una ira irracional. Isabela, una joven que se vio obligada a abandonar sus estudios por circunstancias familiares, soportaba en silencio todas las reproches y trataba de pasar desapercibida. Solo quería cumplir con sus obligaciones de forma honesta, sin sospechar que se había visto envuelta en un drama cuyas raíces eran mucho más profundas que la simple aversión de la señora hacia el servicio. Walter se acercó lentamente a su esposa y con ternura pero con firmeza bajó su mano, que todavía apuntaba a Isabel. Beatriz se volvió hacia él, con el rostro desfigurado por la ira, esperando claramente un apoyo inmediato y total. «Walter, por fin», dijo irritada. «Esta chica me ha robado el broche de la familia, un regalo de tu madre. Llama a la policía inmediatamente y deshazte de ella». Walter ni siquiera la miró. Su mirada estaba fija en la criada, paralizada por el miedo, cuya respiración parecía haberse detenido. Dio un pequeño paso hacia ella. «Isabela, te pido disculpas por el comportamiento de mi esposa», dijo con voz tranquila y segura, que no admitía la menor duda. «Por favor, considéralo un día libre. Te lo pagaré íntegramente. Puedes irte a casa». Sus palabras resonaron en el silencio ensordecedor como un trueno. Isabela, con los ojos llenos de asombro e incredulidad, levantó la vista hacia él. Beatrice, con la boca entreabierta, como si no creyera lo que oía, se quedó paralizada en el sitio. Incluso Simon, sentado en la terraza, mostró por primera vez un vivo interés, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Qué?», exclamó Beatriz, volviendo en sí. «¿Le estás pidiendo perdón? ¿Le estás permitiendo que se vaya? Walter, ¿te has vuelto loco? Me ha robado». «No lo sabemos», respondió Walter con calma, dirigiéndose por fin a su esposa. «Mientras no tengamos pruebas, no sacaremos conclusiones precipitadas». «No necesito pruebas, lo tengo todo muy claro», gritó ella, perdiendo por completo los estribos.
Ese broche estaba en mi joyero ayer por la noche, y esta mañana, después de que ella limpiara, había desaparecido. Walter soportó su mirada furiosa. Luego echó un vistazo a la entrada principal, al césped, y volvió a mirar a su esposa. Para poner fin a estas discusiones sin sentido de una vez por todas, contrataré a un detective privado, declaró, con cada sonido de su voz firme y categórico. Él registrará minuciosamente la casa y encontrará tu broche, Beatriz. Y hasta que eso suceda, te prohíbo siquiera acercarte a Isabela. El golpe a la autoridad de Beatriz fue devastador. La ira tiñó su rostro de un rubor carmesí. Incapaz de contener las palabras, se dio la vuelta y, haciendo sonar los tacones, se dirigió rápidamente a la casa, dejando tras de sí un fuerte golpe de puerta. Isabela, todavía desconcertada por el rescate, susurró un suave «gracias» y, inclinándose torpemente, salió corriendo de allí, apretando con fuerza la bolsa de basura en su mano. Walter se quedó en el porche, despidiéndola con la mirada, hasta que desapareció de su vista. A la mañana siguiente, Isabela llegó al trabajo con el corazón destrozado, presintiendo que la tormenta del día anterior, que se había calmado gracias a la intervención del propietario, estaba a punto de estallar con nueva fuerza. En la enorme casa reinaba un silencio tenso. El aire parecía crepitar con una energía fría, y cada sonido resonaba con un eco sordo. Al cruzar el vestíbulo, Isabela vio a Beatriz sentada en la sala de estar con una revista, pero la criada sintió claramente su mirada fría y despectiva, llena de odio manifiesto. La señora guardaba silencio, y ese silencio era opresivo, como algo más fuerte que cualquier manifestación abierta de ira. En la cocina, la recibió la anciana cocinera María, cuyo rostro arrugado expresaba una profunda compasión. «Ánimo, niña», le susurró María, mientras le ofrecía a Isabela una taza de té caliente. «Nuestra Señora está hoy de muy mal humor, más malhumorada que cualquier tormenta. Camina por la casa en silencio, pero sus ojos lanzan rayos». «Gracias, María», respondió Isabela en voz baja, calentando sus dedos entumecidos con el calor de la cerámica. «No sé qué pasará ahora. El señor Walter me defendió, pero parece que eso solo empeoró la situación. Los hombres vienen y se van, y a nosotras, las mujeres, solo nos queda vivir aquí», suspiró María con tristeza, volviendo a la cocina. «Simplemente cumple con tus obligaciones y trata de no llamar demasiado la atención». El consejo era útil, pero resultó imposible de llevar a cabo. No habían pasado ni 20 minutos cuando Beatriz descubrió a Isabel en el comedor. No alzó la voz. Su tono era deliberadamente tranquilo y comedido, lo que daba a sus palabras un matiz especialmente agudo. «Ya que sigues trabajando aquí, ponte manos a la obra de una vez», dijo con voz ronca. «En el aparador del fondo se guarda la plata de la familia, que hace tiempo que no se limpia. Necesito que para la hora de la cena, cada pieza brille como si fuera nueva. Y no te olvides, nada de productos especiales, solo bicarbonato y un trapo, para no estropear nada». Isabela asintió en silencio, consciente de que no se trataba de una simple tarea, sino de un castigo burlón. La tarea era agotadora, sucia y parecía interminable. Durante horas frotó tenedores, cucharas y candelabros oscurecidos, sintiendo cómo le dolía la espalda y se le entumecían los dedos. Al mediodía sonó el timbre. Entró en la casa un hombre vestido con un traje gris sobrio, con un rostro frío e inaccesible. Se presentó como el señor Harrison y dijo que era un detective privado contratado por Walter. El dueño de la casa bajó personalmente a recibirlo y pidió a Isabela y María que pasaran al salón. Beatriz, con el rostro como tallado en piedra, se unió a ellas en último lugar. «Este es el señor Harrison. Se encargará de investigar el caso del broche desaparecido», dijo Walter,
manteniendo un tono formal. Les ruego que le presten toda la ayuda necesaria. El detective miró atentamente a todos los presentes, deteniéndose brevemente en Isabel. Tendré que hacerles algunas preguntas a cada uno de ustedes y examinar algunas habitaciones, incluida la dormitorio de la señora Beatriz, dijo con voz tranquila y sin emoción. Comencemos, por favor, con la dueña de la casa. Sin dudarlo, respondió Beatriz, levantándose. Le mostraré dónde podría haber escondido sus pertenencias esa ladrona. Estoy segura de que las encontrará entre las cosas del servicio. Por favor, déjeme decidir cómo y en qué orden se llevará a cabo la investigación, replicó el detective con cortesía, pero con firmeza. Prefiero trabajar basándome en hechos, no en conjeturas. Beatriz se calló, pero sus mejillas se sonrojaron, delatando su vergüenza. Durante las siguientes horas, el señor Harrison trabajó metódicamente en el dormitorio principal, examinando cuidadosamente los armarios, las cómodas y el contenido de varias cajas. Beatriz lo acompañó incansablemente, tratando de comentar cada uno de sus movimientos, hasta que Walter intervino y le pidió que le diera al detective un poco de espacio personal. La última hora de la tarde, Harrison bajó y le pidió a Isabela que le dedicara unos minutos para hablar. Sentados a la mesa de la cocina, le hizo algunas preguntas para aclarar su comportamiento del día anterior, anotando cuidadosamente las respuestas en un cuaderno. Su voz era inexpresiva, ni acusadora ni opresiva, pero su mirada fija hacía que la joven se sintiera incómoda. El día terminó sin resultados. El broche no fue encontrado. Isabela se fue de la casa sintiéndose completamente devastada. El frío silencio de la dueña, el trabajo humillante y el interrogatorio del detective la habían agotado al límite. Ella entendía que esto era solo el primer paso y que la atmósfera de tensión en esa lujosa casa solo se intensificaría. 2 días pasaron como en una nube. El señor Harrison seguía apareciendo y desapareciendo, y su aura tranquila se había convertido en una parte indispensable de la opresiva rutina doméstica. Interrogaba al jardinero, al chófer e incluso a María, que, con expresión impasible, respondía que no había visto ni oído nada. El broche había desaparecido sin dejar rastro. Isabela intentaba fundirse con las paredes de la casa, moviéndose como una sombra, cumpliendo con sus obligaciones de forma rápida y silenciosa. Limpiaba las habitaciones vacías e intentaba comer sola en la cocina. Después de comer, subió al segundo piso, a la biblioteca, para limpiar el polvo de las numerosas estanterías. Era uno de los pocos rincones de la casa donde se sentía en paz. El olor de las páginas amarillentas y del cuero le resultaba relajante, y el silencio, solo interrumpido ocasionalmente por el crujido del parqué, le daba una sensación de intimidad. En ese momento, estaba limpiando un grueso folio con encuadernación de cuero, cuando la puerta de la biblioteca se abrió silenciosamente, y Simon apareció en el umbral. Isabela se sobresaltó, y casi se le cae el libro. Su inquietud era tan evidente como la de ella. Simon cerró rápidamente la puerta tras de sí, y vacilante, no sabía por dónde empezar, como si se hubiera quedado atrapado en medio de la habitación. «Lo siento, no quería asustarla», dijo tímidamente, sin mirarla a los ojos. Sus ojos se deslizaron por los lomos de los libros. «No pasa nada, señor Simon», dijo Isabela con calma, devolviendo el libro a su sitio. Supuso que ahora le comunicaría una nueva tarea de su madre, pero él permaneció en silencio y se produjo un incómodo silencio. Simon cambió impaciente el peso de un pie a otro, metió las manos en los bolsillos y luego las sacó de nuevo. Finalmente, reuniendo todo su valor, la miró. Quería disculparme», dijo con dificultad, «por mi madre.
por todo esto. Todo lo que está pasando no está bien. Isabela se quedó paralizada, apretando con fuerza el trapo para el polvo en su mano. Su silencio la seguía sorprendiendo. En todo el tiempo que llevaba trabajando allí, Simon no había dicho ni una palabra. Solo la había observado en silencio. «No tienes por qué disculparte», dijo ella con suavidad. «Me lo merezco», negó con la cabeza, y se notaba amargura en sus palabras. Observo en silencio cómo se ensaña contigo. Debería haber intervenido, pero siempre me quedo callado. Se dirigió a la ventana y se quedó inmóvil, con la mirada fija en el jardín, donde su silueta contrastaba con la brillante luz del sol. «No siempre fue así», continuó, con voz apenas audible, como si estuviera pensando en voz alta. «O tal vez yo simplemente no lo veía antes. Desde que mi padre se convirtió en un hombre realmente rico, ella pareció cambiar. Se volvió frágil y malvada». «Lo siento mucho», susurró Isabela, sin encontrar otras palabras para expresar su compasión. Simon se giró bruscamente, con una expresión seria y concentrada en el rostro. Se acercó a ella. «No he venido solo a pedir perdón. Tengo algo importante que contarte. Tiene que ver con el broche. Estoy seguro de que tú no lo has cogido». «No lo he cogido», respondió Isabela con firmeza. «Lo sé. Verás, mi madre tiene una peculiaridad», buscó las palabras adecuadas. «Cuando está muy nerviosa o alterada, esconde las cosas de valor, a veces en los lugares más inesperados, y luego se olvida por completo de ello». Hablaba rápido, casi ininteligible, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Isabela contuvo la respiración y trató de captar cada palabra para comprender el significado de lo que decía. «¿A qué se refiere?», preguntó ella. «¿Recuerdas que hace un par de años tuvimos una cena formal?» «Ella estaba muy nerviosa», precisó Simon. «Al día siguiente, dijo que le habían robado sus pendientes favoritos, y mi padre estuvo a punto de despedir a todo el servicio. Al final, un mes después, los encontré en el armario de la cocina, en un bote de té. Resultó que ella misma los había puesto allí y los había olvidado, sin recordar siquiera cómo lo había hecho». La revelación flotaba en el aire, poniendo todo patas arriba. No era solo una suposición, era la clave real, capaz de desentrañar el misterio y salvarla. «¿Cree que le pasó lo mismo al broche?», preguntó Isabela con esperanza. «No tengo casi ninguna duda», confirmó Simon. «Ayer tuvo una desagradable conversación telefónica con alguien de su círculo benéfico. Estaba muy nerviosa. ¿Podría recordar si se comportó de alguna manera inusual? ¿O si fue a algún lugar que no solía frecuentar?» No sabría decirlo», respondió Isabela, confundida, tratando de recordar los acontecimientos de ese día. «Solo cumplía con mis obligaciones». Simon exhaló. «Está bien, solo tenlo en cuenta. No puedo contárselo a mi padre ni al detective. No me creerían. Dirían que te estoy defendiendo, o que estoy haciendo que mi madre parezca una loca. Pero tú ya lo sabes. Quizás esto te ayude». El silencio de la biblioteca volvió a llenarse con el tic-tac de un reloj antiguo cuando él se calló. «Gracias», dijo Isabela con sincera calidez, su voz llena de alivio. «Gracias, Simon». Él solo asintió con la cabeza, evitando de nuevo su mirada. «Tengo que irme», dijo, y ya se dirigía a toda prisa hacia la puerta. «Por favor, le ruego que no divulgue que hemos hablado». La puerta se cerró silenciosamente tras él, e Isabela se quedó sola. Se sentó en una silla y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud y de una nueva esperanza que había despertado en ella. Por primera vez en esos días tan difíciles, sintió que no estaba sola con su desgracia. La conversación con Simon había cambiado el mundo interior de Isabela.
El miedo helado que le oprimía el corazón desde esa mañana se debilitó un poco, dando paso a un sentimiento nuevo y hasta entonces desconocido, una aguda observación. Ahora, al cumplir con sus obligaciones, no solo realizaba automáticamente las tareas rutinarias, sino que también observaba todo con atención, buscando inconscientemente algo inusual, algo que alterara el orden habitual. Últimamente había empezado a fijarse en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El pañuelo de seda de la dueña, olvidado en el alféizar de la ventana. El jarrón del salón cambiado de sitio inesperadamente. La taza de café frío sin terminar en el jardín de invierno. Ahora, cada uno de estos detalles le parecía una clave potencial, parte de un gran enigma cuya solución podría influir en su futuro. El jueves era el día de limpieza del despacho de Walter. Esa habitación siempre le había provocado emociones contradictorias, una mezcla de reverencia y nerviosismo. La enorme mesa de madera oscura, las estanterías que llegaban hasta el techo, las pesadas cortinas de terciopelo y el aroma a tabaco caro y cuero creaban un aura de poder y solemnidad. Isabela solía intentar terminar lo antes posible, por miedo a romper el orden invisible que había establecido el dueño. Pero hoy, todo era diferente. Al abrir la puerta del despacho, lo primero que hizo fue echar un vistazo atento. Sobre la mesa, además de una limpieza impecable, había un caos organizado de documentos de trabajo. Walter, al parecer, había trabajado hasta tarde. Varias carpetas con documentos estaban cuidadosamente esparcidas por las esquinas, y en el centro de la mesa se alzaba una gruesa carpeta, abierta en uno de los capítulos. Isabela se esforzaba por trabajar lo más silenciosamente posible, sin hacer ruido. Limpiaba cuidadosamente el polvo de las estanterías, frotaba las puertas de cristal de los armarios y pulía con cuidado la mesa. La joven trabajaba con especial atención, rodeando las pilas de papeles para no alterar su orden. Al final del trabajo, cuando ya casi había terminado, su mirada se posó accidentalmente en un documento abierto que yacía en el centro de la mesa. Estaba redactado en 2 idiomas, escritos en columnas paralelas. Una estaba en inglés y la otra en portugués, idioma que Isabela dominaba casi a la perfección gracias a sus estudios universitarios. El portugués era su principal afición, su pasión, el mundo del que la vida la había arrancado tan cruelmente. A regañadientes, recorrió con la mirada varias líneas del texto en portugués. Era un documento legal, lleno de términos jurídicos específicos. Ya se disponía a dejarlo a un lado cuando una frase la hizo detenerse. En la versión inglesa se hablaba de un pago único, de una indemnización del 10%, pero en la versión portuguesa aparecía una formulación que podía interpretarse como compensación anual. La diferencia entre ambas era sustancial. No se trataba de un simple error tipográfico, sino de un error sustancial que podía cambiar radicalmente las obligaciones financieras del contrato y provocar pérdidas colosales para la empresa de Walter. El corazón de Isabel latía con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor, temiendo que alguien irrumpiera en la oficina y la sorprendiera leyendo los documentos de la jefa. En el silencio de la oficina, se inclinó de nuevo sobre la mesa, releyendo ese mismo párrafo, tratando de asegurarse de que no se había equivocado. Pero el error estaba ahí, y no era solo desagradable, sino catastrófico. En su interior se desató una verdadera lucha. Una voz en su interior le gritaba: «Tienes que alejarte inmediatamente de la mesa, fingir que no has visto nada y olvidarte de ello. Al fin y al cabo, solo eres una sirvienta acusada de robo. ¿Quién iba a creerla?» Cualquier intervención por su parte se interpretaría como una insolencia,
un intento de entrometerse en los asuntos ajenos, y como resultado, la despedirían inmediatamente, sin posibilidad de que su amo intercediera por ella. Pero otra parte de ella, más sabia, educada en la honestidad y la responsabilidad, no podía permanecer en silencio. En esta situación infernal, solo el señor Walter le tendió una mano, le creyó y la protegió de la ira de su esposa, dándole la oportunidad de enmendarse. Dejar todo como estaba significaría traicionar su confianza, condenarlo a enormes pérdidas por culpa del error de otra persona. Durante mucho tiempo no pudo decidirse, reflexionando angustiosamente sobre las consecuencias de sus actos. El peligro era enorme, pero el sentido de la responsabilidad era realmente abrumador. Decidió actuar con tacto y cautela. No podía ir directamente a él y señalarle el error. Eso sería demasiado presuntuoso. Isabela miró a su alrededor en busca de una hoja de papel en blanco. Finalmente, encontró una opción adecuada en el bloc de notas. Tomó un bolígrafo y, recordando la caligrafía que le habían enseñado en la universidad, escribió unas líneas, formulando su idea no como una acusación, sino como una pregunta cortés. Le pedimos sinceras disculpas por las molestias causadas. Quizás valga la pena volver a leer atentamente la definición del término en el punto 7.3 de la versión portuguesa del contrato, ya que su interpretación jurídica puede diferir considerablemente de la de su equivalente inglés. Sin decidirse a firmar, dejó la nota sin nombre. Con el corazón palpitante, colocó la pequeña hoja sobre la página con el error, cubriéndola con otro documento para que no llamara la atención de inmediato, pero pudiera ser descubierta con un examen más detallado. Cuando terminó, recogió apresuradamente sus cosas y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí con la sensación de que su corazón latía demasiado rápido y tenía la boca seca. Había hecho lo que consideraba necesario y ahora solo le quedaba esperar la reacción y esperar que su valiente y arriesgada decisión no le trajera nuevos problemas. El día transcurrió bajo un velo turbio de inquietante espera. Isabela cumplía con sus obligaciones de forma mecánica, con la escena de su acto dando vueltas en su cabeza una y otra vez. Cada vez que se abría la puerta, daba un respingo nervioso, y cada ruido fuerte le provocaba un escalofrío en el estómago. Esperaba cualquier cosa, desde una llamada airada del patrón hasta el despido inmediato, desde otra pelea hasta algo aún más terrible. Pero no pasó nada. Walter se fue a la oficina antes de que ella se despertara, y Beatrice, como si no la viera, ignoró por completo su presencia, lo que para Isabela fue su mayor salvación. Por la tarde, cuando la tensión se intensificó, casi se convenció de que el mensaje no se había abierto, o simplemente había desaparecido, como si lo hubieran tirado sin prestarle atención. Esa ilusión le proporcionó una extraña tranquilidad, aderezada con una amarga decepción. Cuando Isabela ya se disponía a marcharse, Walter regresó a casa, con aspecto cansado, pero con un brillo inusual en los ojos. Al pasar junto a ella, le dirigió una mirada breve pero atenta, que provocó en la joven una extraña sensación de frío. Sin decir una palabra, Walter pasó de largo y se dirigió a su estudio en la planta superior. Isabela ya se había puesto el abrigo cuando María asomó la cabeza por la cocina. «El señor te pide que vayas inmediatamente a su despacho», le dijo la cocinera, con voz normal, pero con inquietud en los ojos. «Dice que es importante». El corazón de Isabela se encogió en su pecho. Se acabó. Se quitó lentamente el abrigo, con las piernas como de algodón. Recorrer el pasillo y subir las escaleras le pareció una eternidad. Cada paso resonaba en sus oídos, produciendo un ruido sordo.
Se detuvo un momento ante la maciza puerta de roble. Cerró los ojos con fuerza, tratando de recuperar las fuerzas, y llamó suavemente. «¡Adelante!», se oyó la tranquila voz de Walter. Abrió la puerta y entró en el despacho. El dueño, que estaba de pie junto a la ventana y miraba fijamente al oscuro jardín, se volvió al entrar ella. En sus manos seguía teniendo la misma pequeña hoja arrancada del cuaderno. «Buenas tardes, Isabela. Por favor, siéntese aquí», le indicó con un gesto que se sentara en el sillón de cuero situado frente a él. Su actitud era sorprendentemente cortés, casi formal. Con cierta inseguridad, se sentó en el borde del sillón, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Walter rodeó la mesa y, sentándose frente a ella, colocó la nota sobre la brillante superficie. «¿Escribiste esto?», preguntó directamente, sin apartar los ojos de ella. En su mirada no había ira, solo una curiosidad seria y pensativa. Isabela tragó saliva. No tenía sentido mentir. «Sí, señor», respondió en un susurro, con voz apenas audible. «Lo siento. No tenía derecho a tocar sus documentos. Yo...». «Ha salvado a la empresa de pérdidas colosales», dijo Walter, con voz tranquila, pero con un tono de sincera sorpresa. «He pasado todo el día en reuniones con los abogados. El error que has detectado era fatal. Nuestro traductor interno cometió una negligencia grave y nadie de mi equipo se dio cuenta. Nadie excepto tú». Isabela se quedó en silencio, incapaz de articular palabra. El miedo fue dando paso poco a poco a una conmoción abrumadora. «Quiero entender cómo ha sucedido esto», continuó Walter, inclinándose hacia adelante. «¿De dónde sacas ese profundo conocimiento del portugués? Y no solo del portugués coloquial, sino también del vocabulario jurídico». Ahora su voz denotaba una curiosidad indudable. Por primera vez en todo el tiempo que llevaban hablando, ella vio en sus ojos no solo la habitual familiaridad, sino a ella misma, como persona, como igual. Eso le dio confianza. «Estudié en la universidad, señor», dijo con mayor seguridad, «en la Facultad de Filología. Mi especialidad era el portugués. Yo tuve que dejar los estudios por motivos familiares». «¿Por motivos familiares?», repitió él con amabilidad, animándola a continuar. Isabela contó su historia. Habló de su sueño de convertirse en traductora, de la grave enfermedad de su madre, de cómo todos sus planes se vinieron abajo y de cómo se vio obligada a trabajar como sirvienta. Habló con calma, sin desánimo ni lágrimas, limitándose a exponer la cruda realidad de su destino truncado. Walter la escuchó en silencio, sin interrumpirla, con una expresión cada vez más seria y concentrada. Tras sus palabras, se hizo un silencio esperado en la oficina. «Entiendo», dijo finalmente, y se levantó, acercándose de nuevo a la ventana. Entonces, si no fuera por la enfermedad de su madre, ya habría terminado sus estudios y estaría buscando un trabajo adecuado en su especialidad. «Sí», respondió ella en voz baja. «Gracias, Isabela», le dijo él, con un tono sinceramente respetuoso. «Me ha ayudado mucho. Le estoy muy agradecido. Puede retirarse». Ella se levantó, sin comprender del todo lo que había sucedido. Esa conversación lo había cambiado todo. Salió del despacho como una persona completamente diferente. Al bajar las escaleras, se topó con Beatriz, que evidentemente la estaba esperando en el vestíbulo. El rostro de la anfitriona estaba desfigurado por una mueca de celos y sospecha. «¿Qué has estado haciendo tanto tiempo en el despacho de mi marido?», preguntó con voz gélida. «El señor Walter me ha hecho algunas preguntas», respondió Isabela con calma, sin apartar la mirada. «¿Qué preguntas?». Beatrice resopló con desdén. «No dudo de que estás intentando hacerte pasar por una víctima para ganarte su confianza. No cuentes con ello.
De todos modos descubriré tus intenciones. Ahora sus palabras ya no le causaban dolor. En el interior de Isabela se había producido una transformación. Ya no se sentía una víctima indefensa. Comprendía que el dueño de la casa ya no la veía como una ladrona, sino como una valiosa especialista. Y esa conciencia la llenaba de fuerza. Pasando silenciosamente junto a la dueña de la casa, se dirigió a la salida, dejando a Beatriz sola en la sala, presa de una ira impotente. La nueva realidad en la casa no llegó de repente, sino que se fue infiltrando poco a poco en la vida cotidiana, a través de cambios apenas perceptibles en el comportamiento de Walter, que todos, sobre todo su esposa, no podían dejar de notar. A la mañana siguiente, mientras Isabela preparaba la mesa para el desayuno, Walter apareció en el comedor antes de lo habitual. Al verla, le dedicó una cálida y amable sonrisa, algo que Isabela nunca antes había valorado. «Buenos días, Isabela. Quiero expresarte una vez más mi agradecimiento por lo de ayer», dijo, con una voz lo suficientemente alta como para que Beatriz, que entraba en la habitación, lo oyera. «Tu amabilidad es realmente asombrosa». Beatrice, paralizada en la puerta, apretó el respaldo de la silla con los dedos nerviosamente crispados. Su mirada se posaba alternativamente en el rostro radiante de su marido y en la sirvienta avergonzada, y una fina línea maliciosa apareció en sus labios apretados. «¿A qué sorprendente atención te refieres, querido?», preguntó, sentándose a la mesa, con una voz que conservaba una cortesía gélida. «¿Acaso ha aparecido en nuestra casa una nueva y especial técnica para colocar los tenedores por parte de nuestra criada?» Walter se sentó frente a ella. Su sonrisa se desvaneció y fue sustituida por una expresión de ligera irritación. «Perspicacia y habilidad, Beatriz. Son cualidades que no dependen de la posición social», respondió secamente, colocando el mantelito. «Isabela me ha prestado una ayuda considerable en relación con mis asuntos profesionales». Ocultó deliberadamente todos los detalles, y ese misterio no hizo más que aumentar los celos de su esposa. Para ella, fue como una confirmación de que entre su marido y la criada se había nacido una relación inaceptable y oculta. El desayuno transcurrió en un silencio sofocante, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Beatriz ignoraba ostensiblemente a Isabela, pero de vez en cuando lanzaba miradas llenas de desesperación y sospecha a ella y a su marido. Ese mismo día ocurrió otro incidente que llevó a Beatriz al límite. Al ver a Isabel en el salón regando las flores, pasó inmediatamente a la ofensiva. «Estoy harta de esta ociosidad», declaró con voz autoritaria. «En el patio trasero hay un montón de muebles de jardín viejos que hay que guardar en el cobertizo. Es pesado, claro, pero tú eres fuerte y hábil, podrás hacerlo sola». Fue una humillación vergonzosa. El trabajo era agotador y poco gratificante, claramente inadecuado para una joven. Isabela sintió en silencio, resignándose a la necesidad de obedecer. Pero en ese momento, Walter entró en la sala de estar. Estaba en medio de una conversación telefónica, pero al darse cuenta de lo que estaba pasando, la interrumpió. «Un momento», dijo al teléfono, y luego se dirigió a su esposa. «Beatriz, ¿qué está pasando aquí?» «Le estoy dando una orden a la criada», respondió ella, mirándolo desafiante. «¿Ahora tengo que pedirte permiso para administrar mi propia casa?» «No tienes que pedir permiso para administrar la casa, pero deberías usar el sentido común», respondió Walter con voz tranquila. «Para el trabajo pesado tenemos un jardinero. Isabela, por favor, sigue ocupándote de las flores. Yo mismo hablaré con Thomas sobre los muebles». Se dio la vuelta y se marchó, continuando con su conversación telefónica como si nada hubiera pasado. Pero para Beatriz fue una humillante ofensa pública.
Su marido no solo había ignorado su orden, sino que lo había hecho delante de la criada, destruyendo por completo su autoridad. Cuando Walter desapareció de su campo de visión, Beatriz se acercó a Isabela con los ojos ardientes de ira. ¿Estás contenta?, le susurró con voz llena de furia. ¿Has conseguido lo que querías? ¿Lo has cautivado con tus inventos sobre tu difícil destino? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? ¿Has decidido que puedes desplazarme? Isabela retrocedió, sorprendida por esta loca diatriba. La acusación de robo era impactante, pero lo que se dijo a continuación fue aún más repugnante, más personal y más ofensivo. Mamá, te equivocas. Yo nunca... Cállate, la interrumpió Beatrice con severidad. No te atrevas a hablarme. Lo averiguaré todo, y te arrepentirás de haber cruzado el umbral de esta casa. Esa misma noche, cuando Simon regresó de la universidad y Walter del trabajo, tuvo lugar una conversación decisiva. La tensión que se había acumulado a lo largo del día finalmente se resolvió. Walter encontró a su esposa en su dormitorio, sentada, mirando su reflejo en el espejo y peinándose nerviosamente el cabello. «Tenemos que hablar, Beatriz», comenzó, sin demora, cerrando la puerta. «¿A qué te refieres? ¿A cómo me humillaste hoy delante de los sirvientes?» Ella ni siquiera lo miró, solo se miraba en el espejo. «No te humillé, solo te pedí que fueras más discreta». Se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Tu comportamiento es cada vez más inadecuado. Estás demasiado obsesionada con esa chica, y eso ya sobrepasa los límites de lo decente». «¿Crees que estoy obsesionada?», se giró bruscamente en la silla. «¿Y tú no? Tú, que durante el desayuno le lanzas cumplidos, la proteges de cualquier responsabilidad y te reúnes con ella en secreto en tu despacho». En su voz se percibía una ira contenida. Walter la miró y su corazón se partió al comprender que era como si hablaran idiomas diferentes. «Beatriz, escucha. Esta chica es realmente inteligente y talentosa. Me ha ayudado mucho en un asunto comercial complicado, demostrando conocimientos que ni siquiera mis empleados tienen. Mi actitud hacia ella es de gran respeto, porque tiene unas habilidades extraordinarias». «¿Habilidades?». Su voz sonó como una risa aguda y desagradable. «Oh, no dudo de sus habilidades. La capacidad de influir en los hombres también es un talento. Y tú, querido, has caído en su trampa como un niño inocente». «Eso es absurdo», dijo él, con voz francamente irritada. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás celosa de mí por una sirvienta a la que tú misma has acusado de robo?». De repente, ella cambió de táctica. «¿Y si no hubo ningún robo? Quizás tú mismo le regalaste ese broche y ahora estás montando un espectáculo con el detective para hacerme quedar como una histérica enferma de mente». La acusación era tan monstruosa y tan alejada de la realidad que Walter se quedó sin habla por un momento. Miró a su esposa, a su rostro deformado por la ira y los celos, y no la reconoció. «Has cruzado la línea, Beatriz», susurró, pero en sus palabras se percibía una firmeza irreconciliable. «No hablaremos más de esto. La investigación continuará hasta el final. Y hasta que encontremos el broche robado, te exijo que no molestes a Isabela. Esta es mi postura definitiva». Salió de la habitación, dejándola sola. Beatriz no se movió, con la mirada fija en su reflejo en el espejo. Sentía el peso de la humillación, la traición y la desesperanza. Todos estaban en su contra. Su marido, el investigador, incluso su propio hijo, cuyo silencio sonaba como una condena. Y la culpa era de esa chica, esa sirvienta callada e invisible que de alguna manera misteriosa había destruido su vida. En su mente se gestaba un plan desesperado. Si nadie era capaz de presentar pruebas contundentes de la culpabilidad de Isabela,
Ella misma tendría que encontrarlas o, tal vez, incluso inventarlas. La celosía y la sensación de pérdida de control, como un fuego, avivaban la desesperación en el alma de Beatriz, convirtiéndola en un plan concreto y repugnante. Por la noche, después de que Walter se marchara, esperó a que Isabela terminara sus tareas en la cocina y se fuera a casa. Tras asegurarse de que la casa estaba en completo silencio y de que incluso María se había ido a su habitación, Beatriz, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo y la expectación, se escabulló por el estrecho pasillo donde se encontraban los armarios para las pertenencias personales del personal. Abrió su joyero y sacó un elegante pendiente de oro con un diamante. Aunque no era su objeto más valioso, el pendiente era lo suficientemente reconocible y caro como para que su desaparición pareciera creíble. Se decidió por ese pendiente en concreto, y no por otro, porque pensó que la pérdida de un solo pendiente sería más fácil de achacar a un accidente, mientras que un par colocado allí parecería demasiado intencionado. Con manos temblorosas, abrió el sencillo candado del armario de Isabela con una lima de uñas muy fina. Dentro solo había unas pocas cosas sencillas: un par de zapatos de repuesto, un pequeño termo, un libro de tapa blanda y una vieja cartera. Beatriz miró la cartera con repugnancia, pero luego decidió que era demasiado predecible. Guardó cuidadosamente el collar en el bolsillo de un viejo cardigan de punto que colgaba de un gancho. Perfecto. Nadie sospecharía que ella podría haber colocado el collar en una prenda tan discreta. Satisfecha con el resultado de su trabajo, cerró silenciosamente la puerta del armario y se dirigió, sin hacer ruido, a su mitad de la casa. Solo quedaba esperar el amanecer y llevar a cabo el acto final de su plan. Simon, que se había convertido en testigo accidental de la discusión nocturna de sus padres, no podía quedarse quieto. Las palabras de su padre sobre el talento y la inteligencia de Isabela, combinadas con las acusaciones descabelladas de su madre, lo convencieron definitivamente de la necesidad de intervenir. Ya no podía permanecer indiferente. La información que le había transmitido a Isabel resultó ser inútil, por lo que había que actuar con decisión. Le vino a la mente su propia historia sobre los pendientes encontrados en el bote de té. En estado de estrés, su madre actuaba de forma mecánica, escondiendo cosas sin ser consciente de sus actos. Intentó seguir la cronología de los acontecimientos, recordar lo que había sucedido la víspera de la desaparición del broche. Recordó aquella desagradable conversación telefónica que ella había mantenido el día anterior. ¿Qué había hecho después? Simon salió de su habitación y no fue al dormitorio de su madre, que ya había sido minuciosamente examinado por el detective, sino que recorrió otros lugares menos visibles. Revisó el trastero, miró en las cajas con vajilla para diferentes épocas del año y examinó las estanterías de las habitaciones de invitados. Su búsqueda era espontánea, basada más en la intuición que en el pensamiento racional. De repente, recordó la queja de su madre después de su conversación sobre el tiempo fresco y sus palabras sobre que era hora de sacar la ropa de abrigo. Era una queja inusual para un día cálido de otoño, pero eran precisamente esas incongruencias las que ahora le parecían significativas. En busca de respuestas, subió al ático, donde se guardaba la ropa de invierno en enormes cajas de cartón y bolsas. El aire de la habitación era denso y estaba impregnado del olor a naftalina. A la tenue luz de la bombilla, desempaquetó metódicamente las fundas, examinando abrigos y pieles. Se sentía tonto al revisar los bolsillos de las prendas viejas, pero una fuerza desconocida lo empujaba a continuar. En la tercera funda colgaba un pesado abrigo de tweed
que Beatriz usaba en invierno. Simon metió la mano en el bolsillo lateral y notó un objeto duro y frío. Su corazón se detuvo cuando lo sacó a la luz. A la luz de la lámpara, brillando tenuemente, en su mano yacía el broche familiar con zafiros. Se había conservado intacto. Su suposición se confirmó. Su madre realmente lo había escondido y se había olvidado de ello. Por la mañana, cuando Isabela llegó a la oficina, la primera persona con la que se encontró fue Beatriz, cuyo rostro resplandecía con una sonrisa triunfal. «Creo que tengo noticias para todos», anunció en voz alta para que Walter, que bajaba las escaleras, la oyera. «Esta mañana he descubierto que uno de mis pendientes de oro ha desaparecido y tengo una idea de dónde buscarlo». Se dirigió directamente a los armarios del personal, y Walter, así como Simon, que acababa de entrar en la cocina, la siguieron. De repente, Isabela se quedó paralizada, invadida por un terror helado. «Quiero que todos puedan verlo», dijo Beatriz, acercándose al armario de Isabela, «para que no haya dudas en el futuro de que yo he tramado algo». Con ostentosa elegancia, abrió la puerta y, sin pensarlo 2 veces, metió la mano en el bolsillo de un viejo cardigan. Al instante, sacó un pendiente de oro. «Aquí está», exclamó triunfalmente levantando la joya. «¿Qué vas a decir ahora, Walter? ¿Vas a seguir defendiendo a esta ladrona? Tenemos pruebas irrefutables». La mirada de Walter se deslizó del pendiente al rostro mortalmente pálido de Isabela, y en su rostro se reflejó la confusión. Quería creer en su inocencia, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Isabela permaneció en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una expresión de total abatimiento en el rostro. «Mamá, basta», dijo Simon con voz tranquila pero firme. Todos se volvieron hacia él. Apareció en la puerta del pasillo, con el rostro tenso y serio. Acercándose lentamente, abrió el puño, en cuya palma yacía el broche desaparecido. «¿Es esto lo que buscabas?», preguntó, mirando directamente a los ojos de su madre. Beatriz se quedó en silencio, como si se hubiera quedado sin palabras. Su mirada pasaba constantemente del broche a su hijo, y el color de su rostro se desvaneció lentamente. «¿Dónde lo has encontrado?», preguntó en un susurro. «En el bolsillo de tu viejo abrigo de tweed, en el ático», respondió Simon, imperturbable. «Seguramente lo pusiste allí hace un par de semanas, después de la reunión con el comité de caridad, y lo olvidaste. Igual que olvidaste los pendientes en el tarro de té hace 2 meses». Un silencio ensordecedor recorrió el pasillo. Cada palabra de Simon era como un martillo que destruía la frágil estructura de mentiras que ella había construido con tanto esmero. Beatriz miró a su hijo, y en sus ojos no se leía el miedo a ser descubierta, sino el horror de darse cuenta de su vulnerabilidad, de que su pequeño y vergonzoso secreto se había hecho evidente para todos. El pendiente se deslizó de sus dedos debilitados y cayó al suelo con un tintineo apenas audible. En el estrecho pasillo reinaba un silencio tan absoluto que se podía sentir físicamente, como si se pudiera tocar. Oprimía los oídos, como si estuviera recopilando todas las emociones, desde la euforia convertida en cenizas hasta la desesperación que inesperadamente encontraba paz, y el shock que paralizaba a todos los que se habían convertido en partícipes de esta tragedia. Beatriz miraba el broche en la mano de Simón, como si viera un fantasma. Su rostro, no hace mucho desfigurado por una sonrisa maliciosa, ahora parecía una frágil máscara de porcelana a punto de romperse. Su mirada se posó lentamente en su marido, buscando en sus ojos el más mínimo signo de apoyo, pero solo encontró un vacío frío e indiferente. Walter parecía un hombre cuyos peores presentimientos acababan de hacerse realidad. Rompiendo el estupor, dio un paso adelante.
Sin decir una palabra, tomó el broche de Simon, mirándolo fijamente, como si lo comparara con una visión interna, y solo entonces su mirada cayó sobre el pendiente de oro que yacía solo en el suelo. No lo tocó. Isabela, su voz era inesperadamente tranquila y cansada. En nombre de toda nuestra familia, le pido las más sinceras disculpas por lo sucedido. Su inocencia ha quedado definitivamente demostrada. Con las mejillas mojadas por las lágrimas, Isabela solo pudo asentir con la cabeza. Esperaba palabras de consuelo, tal vez incluso una expresión de alegría, pero lo que siguió a continuación de los labios de Walter la conmovió hasta lo más profundo de su alma. Por hoy, su trabajo en esta casa ha terminado, continuó con el mismo tono profesional. Por favor, póngase en contacto mañana con mi asistente personal, cuyos datos le facilitaré. Él se encargará de todos los trámites necesarios y le transferirá una indemnización equivalente a 1 año de salario por los daños morales causados. Fue como un puñetazo en el estómago. El despido estaba justificado, pero aún así se sintió abrumada por una sensación de desesperanza. Se dio cuenta de que no era más que un peón en su complejo juego familiar, que se retiraba sin piedad del tablero al final de la partida. Toda su nueva sensación de seguridad, todo el respeto que creía merecer, se desvaneció en un instante. Volvía a ser simplemente una empleada a la que intentaban olvidar comprándola con dinero. «Pero papá», comenzó Simon, pero Walter, sin dejarle terminar, lo interrumpió bruscamente. Isabela se dio la vuelta en silencio y, sin querer discutir ni hacer preguntas, sacó sus pocas pertenencias de su armario. Sin mirar a nadie, salió de la casa que durante la última semana se había convertido en su infierno personal. Llevaba la cabeza bien alta, pero por dentro todos sus sentimientos estaban completamente quemados. Después de que Isabela cerrara la puerta, Walter se dirigió a su esposa y a su hijo. «Beatrice, Simon, vengan a mi despacho, inmediatamente». No se admitían objeciones. En el despacho, cerró la puerta y señaló a su esposa una silla, mientras él se quedaba junto a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. El broche que Walter había dejado sobre la mesa brillaba tenuemente a la luz de la lámpara, atrayendo la atención de todos. «Quiero que me des una explicación», dijo Walter, mirando fijamente a su esposa. «¿Qué explicaciones?», exclamó Beatriz, con la voz quebrada por el llanto. «Lo has visto todo. Tu propio hijo me ha traicionado para salvar a esa chica. Me ha deshonrado delante de todos». «Mamá, no te he traicionado», dijo Simon con calma, pero con firmeza. «Solo dije la verdad. No podías recordar dónde estaba el broche y decidiste acusar a una chica inocente. Y cuando eso no funcionó, le pusiste el pendiente. ¿Estoy en lo cierto?». Beatriz se despidió, con el rostro desfigurado por una mueca de ira. «Oh, ¿cómo te atreves? No tienes derecho moral a juzgarme. Soy tu madre». «Basta», ladró Walter, con una voz tan aguda como un disparo. «Siéntate, Beatriz». Ella se quedó paralizada y volvió a sentarse lentamente en la silla, como si toda su esencia se hubiera contraído bajo la penetrante mirada de él. Él guardó silencio, dejando que el silencio surtiera efecto, y luego, como si tomara una decisión, se sentó a la mesa frente a ella. «Ya nada de eso importa. Ni el broche, ni los pendientes, ni tus intrigas contra Isabel», dijo lentamente, con un tono nuevo y inquietante en su voz. «Todo eso son solo presagios. Presagios de una enfermedad que no quieres reconocer». Beatriz lo miró sin comprender. Simon se tensó, sintiendo que su conversación había tomado un giro inesperado e impredecible. «¿De qué estás hablando? ¿Qué enfermedad te preocupa tanto?», preguntó Beatriz en voz baja. «Me refiero a tus dolores de cabeza cada vez más frecuentes», comenzó Walter, entrelazando los dedos.
A tu distracción. ¿No has notado que cada vez olvidas más a menudo las citas, los cumpleaños, lo que se acaba de decir? Y escondes cosas, Beatriz. No solo joyas, sino también llaves, gafas, cartas importantes. Las escondes y luego montas un escándalo, afirmando que te las han robado. No, eso no es cierto, murmuró ella, aunque su mirada se desviaba hacia los lados. Es solo que estoy muy cansada. No, Beatriz. Walter no discutió. Abrió el cajón de la mesa y sacó una carpeta delgada con un formulario oficial, colocándola cuidadosamente delante de su esposa. La semana pasada hablé con el doctor Evans y lo convencí de que te hiciera un examen completo. Aquí están los resultados de tu resonancia magnética. Simon se acercó a la mesa, tratando de ver el documento. Beatriz, por su parte, miraba la carpeta como si fuera una serpiente mortalmente peligrosa. No entiendo. ¿Qué examen? No he ido a ningún sitio. Te dijeron que era un examen rutinario, para que no te preocuparas, respondió Walter con calma. En su voz se percibía ternura, pero a través de ella se trasluce un profundo y antiguo dolor. Querida, los médicos están muy preocupados. Tu distracción, tus cambios de humor, tus arrebatos de agresividad, tu desconfianza, no son solo rasgos característicos, son síntomas de algo grave. Abrió la carpeta y encontró dentro una fotografía y un informe repleto de términos médicos. ¿Qué es eso?, susurró Beatriz, con los labios temblorosos. Es... Walter tragó saliva con dificultad. Le costaba pronunciar las palabras. Es una fase temprana de demencia, una enfermedad muy rara y de rápida progresión para tu edad, pero por desgracia, el diagnóstico es inequívoco. Y todo lo que te ha estado pasando últimamente tiene una explicación. En la consulta se instaló un silencio siniestro, que era más aterrador que cualquier acusación. Borraba todo, la mentira, los celos, el odio, dejando solo el vacío. Toda la horrible historia de los últimos días se presentó de repente como una trágica manifestación de una mente en descomposición. Simon se sentó en una silla junto a su madre, con el rostro pálido como un lienzo blanqueado. Por primera vez en muchos años, su mirada no se encontró con la de una mujer autoritaria y fría, sino con el rostro asustado y confundido de una persona enferma. Beatriz levantó lentamente la mano y se la llevó a la sien, como si buscara allí al enemigo invisible que se había instalado en sus pensamientos. En ese momento, se sintió la persona más sola y desgraciada de aquella enorme y vacía casa. Las palabras «demencia en fase inicial» flotaban en el despacho como un presagio siniestro, pesadas e ineludibles, como si anunciaran lo inevitable. Privaban al aire de oxígeno y llenaban el silencio de una quietud resonante y angustiosa. Beatriz permanecía sentada, sin mover un músculo, con la mirada fija en el informe médico que había sobre la mesa, pero las letras que tenía delante seguían siendo indescifrables. Su mundo cuidadosamente construido, basado en el estatus, el control y la arrogancia, se derrumbaba, dejando al descubierto en su base el vacío del horror. El primero en romper el silencio fue un sollozo silencioso y ahogado. Se escapó de sus labios, como si fuera contra su voluntad, convulsivo y débil. Intentó taparse la boca con las manos para ahogarlo, pero le siguieron nuevos sollozos, cada vez más fuertes. Sus hombros temblaban por los sollozos silenciosos. En lugar de la autoritaria dueña de la casa, ante nosotros apareció una persona destrozada, muerta de miedo, que se había enfrentado a un enemigo invencible, incorruptible e ineludible. Simon, recuperando la compostura, instintivamente extendió la mano y la posó suavemente sobre el hombro de su madre. Ella se estremeció, pero no lo apartó. Por primera vez en muchos años, entre ellos se tendió un fino hilo de comprensión.
surgido de una tristeza compartida. Walter observaba desde lejos, con el rostro desfigurado por una amargura infinita. Todas sus fuerzas, toda la ira acumulada se agotaron, dejando solo un dolor agudo y persistente. Hace tiempo que sentía que algo no iba bien, comenzó a decir en voz baja, dirigiéndose más a Simon que a su esposa. Pero lo achacaba al estrés, a tu carácter. No quería admitir que pudiera ser algo grave. Contraté a un detective no solo para buscar el broche, sino porque esperaba que me ayudara a verlo más claro, a fijarme en todas esas rarezas en tu comportamiento, para que los médicos tuvieran toda la información. Suspiró profundamente y se cubrió el rostro con las manos. «Eso no cambia nada», exclamó Beatriz, con la voz ronca y empapada de lágrimas. «Estoy enferma. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente me dejarán sola, esperando a que me convierta en un vegetal? ¿Me compadecerán? No necesito su compasión». Intentó levantarse sin éxito. Sus piernas no le respondían, y volvió a dejarse caer pesadamente en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. «Nadie va a retenerte», afirmó Walter con seguridad. «Pero ya no podemos ignorar la situación. Necesitas ayuda, Beatrice. Los especialistas pueden ofrecerte tratamientos, clínicas y programas que te ayudarán a ralentizar el avance de la enfermedad y a mantener la lucidez mental durante el mayor tiempo posible. Lo superaremos juntos, como una familia unida». Pronunció las últimas palabras con énfasis, dirigiéndose a Simon, que asintió en silencio. En ese momento, Walter tomó una decisión que no le resultó fácil. Su mirada se posó en la carpeta que había sobre la mesa, en su esposa llorando, en su hijo, que parecía haber madurado en una sola noche, y se dio cuenta del terrible error que había cometido apenas media hora antes. «Tengo que arreglarlo todo», dijo pensativo, y luego, sin decir una palabra, salió del despacho. Bajó las escaleras, sacó el teléfono del bolsillo y llamó a su asistente. «Mark, necesito urgentemente los datos de contacto de Isabela, nuestra antigua empleada doméstica. Esa misma. Por favor, envíamelos lo antes posible». Un minuto después, recibió un mensaje en su teléfono con una dirección en un barrio humilde al otro lado de la ciudad. Walter no se decidió a utilizar los servicios del chofer, sino que cogió las llaves del coche y salió de casa. El trayecto por la ciudad al atardecer se convirtió para él en una especie de purificación. Una y otra vez repasaba mentalmente la escena del despido, su propio tono impasible, y sentía cómo le ardían las mejillas por la vergüenza. Intentó encontrar una salida a la situación, comprando el perdón por la injusticia que su familia había infligido a un hombre inocente. Sus acciones estaban dictadas por el cálculo, como las de un frío hombre de negocios, y no por consideraciones de honor. El apartamento de Isabela estaba en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo. Walter subió los desgastados escalones y se detuvo frente a la puerta raída, sintiéndose incómodo con su costoso traje. Respiró hondo y llamó a la puerta. La puerta se abrió y ante él apareció la propia Isabela. Su rostro, instantáneamente distorsionado por la sorpresa, se quedó paralizado en una expresión de extremo asombro. Detrás de ella se veía una habitación modesta, pero impecablemente limpia, y en un sillón junto a la ventana estaba sentada una mujer delgada y de aspecto enfermizo, la madre de Isabela. «Señor Walter», dijo Isabela en voz apenas audible, «¿qué hace aquí? ¿Podría dejarme entrar unos minutos?», pidió él cortésmente. «Necesito hablar con usted de algo». Retrocediendo silenciosamente, ella lo dejó pasar. Entró y el marcado contraste entre la modesta casa y su propia mansión lo conmovió profundamente. «Isabela, he vuelto para pedirte perdón una vez más», comenzó,
sin saber cómo expresar todo lo que quería decir. Pero esta vez no es por mi esposa, sino por mí mismo. Mi comportamiento de hoy ha sido inaceptable. Me he equivocado. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Quiero que entiendas que mi esposa, Beatriz, está muy enferma, dijo en voz baja. Sus acciones, su agresividad y su desconfianza no son consecuencia de su voluntad, sino manifestaciones de una terrible enfermedad que está destruyendo lentamente su mente. No lo digo para defenderla, sino para que usted pueda comprenderlo. Ella lo escuchaba, y en su rostro se reflejaba cada vez más la compasión, sustituyendo a la ira y el resentimiento. Por eso lo despedí. Creía que lo estaba salvando del peligro, protegiéndolo de más problemas, continuó Walter. Pensé que una gran compensación económica era una solución digna, pero me equivoqué. El dinero no puede compensar la justicia. Es solo un intento de reparar la culpa. Y tú mereces más que una simple compensación económica. Mereces recuperar el futuro que te arrebataron. Su mirada era seria e inexorable. La miraba directamente a los ojos. Isabela, le estoy en deuda. Usted salvó a mi empresa de la catástrofe, demostrando no solo profesionalidad, sino también una integridad excepcional en una situación difícil, en la que muchos en su posición solo habrían pensado en sus propios intereses. Quiero agradecerle por ello. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos, antes de pronunciar unas palabras que conmoverían a todos hasta lo más profundo, y serían objeto de conversación durante muchos años. Estoy dispuesto a pagar la totalidad de tus estudios universitarios durante los 4 años que duren, hasta que obtengas el título. Además, te ofrezco unas prácticas en el departamento internacional de mi empresa. Colaborarás con nuestros abogados, ayudándoles en la traducción y el análisis de documentos, con un horario flexible que no interfiera con tus estudios y, por supuesto, con una remuneración completa. Recuerda, Isabela, que no solo hago caridad, sino que invierto en ti, porque las personas tan talentosas y decentes son un activo invaluable del que nunca se tiene demasiado. En la pequeña habitación reinaba el silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de la pared. La madre de Isabela, sentada en un sillón, apretó los puños y se le humedecieron los ojos. Isabela permaneció inmóvil, mirando fijamente a Walter, como si no pudiera creer lo que había oído. Abrió la boca, pero las palabras no le salieron. En su lugar, las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de alegría, alivio y profunda gratitud. Dio un paso adelante y, conteniendo el temblor de su voz, pronunció una sola palabra: de acuerdo. Las semanas siguientes pasaron en un torrente de acontecimientos que cambiaron para siempre la vida de todos los participantes en este drama. Para Isabela comenzó una nueva etapa, llena al mismo tiempo de esperanzas emocionantes y de una incertidumbre aterradora. Walter cumplió su palabra hasta el final, y 3 días después, ella se encontraba en la oficina de admisiones de su antigua universidad, firmando los documentos de readmisión, mientras que todos los detalles financieros se resolvían con una simple llamada telefónica de su asistente. El regreso al mundo de las clases, los seminarios y las bibliotecas fue como despertar de un sueño largo y pesado. Se sumergió con entusiasmo en los estudios, absorbiendo con avidez los conocimientos que hasta hacía poco le parecían perdidos para siempre. Su primer día como becaria en la Corporación Sterling resultó ser realmente emocionante. Al entrar en el enorme rascacielos, reluciente de cristal y acero, se sintió diminuta e insignificante con su modesto, pero cuidadosamente elegido vestido. Sin embargo,
no la recibieron con desdén, sino con profesional cortesía. El jefe del departamento jurídico, un hombre estricto de mediana edad llamado señor Davis, organizó una visita personalizada por la oficina, donde la presentaron al equipo y le dieron una breve descripción de sus funciones. Le proporcionaron un escritorio compacto pero personal, con un ordenador y acceso a todas las bases de datos necesarias. La tarea resultó ser difícil, pero apasionante. Se dedicaba al estudio inicial de contratos extranjeros, elaboraba informes sobre actos jurídicos de otros países y ayudaba a los abogados superiores en las traducciones. Su perspicacia, su atención a los detalles y su impecable dominio del idioma le valieron rápidamente el respeto de sus compañeros. A ellos no les importaba quién era antes, solo la veían como una becaria capaz y trabajadora, y eso era lo más valioso para Isabela. Al mismo tiempo, en la lujosa mansión de la colina, reinaba un ambiente completamente diferente. Tras la impactante noticia, la casa, que antes servía para exhibir la riqueza, se sumió en el silencio y se convirtió en un refugio para la familia, que aprendía a adaptarse a una nueva y terrible realidad. Walter, apoyándose en todos sus contactos y posibilidades, encontró para Beatriz la clínica especializada más prestigiosa del país. Las primeras semanas estuvieron llenas de un dolor y unas pruebas especiales. Beatriz no aceptaba su diagnóstico, montaba escándalos y culpaba a su marido de querer deshacerse de ella. Pero en los raros momentos de lucidez, la invadía un miedo paralizante. En esos momentos, olvidaba los nombres de sus familiares. No podía recordar la fecha actual y sus ojos se llenaban de tal desesperación que a Walter y Simon les resultaba difícil incluso mirarla. Durante ese periodo, Simon maduró definitivamente. Dejó de ser un observador silencioso y distante y se convirtió en el principal apoyo de su madre. Pasaba horas a su lado, leyéndole en voz alta sus libros favoritos, que ella ya no podía leer por sí misma, mostrándole viejas fotos familiares y recordándole pacientemente nombres y acontecimientos. Aprendió a prever sus cambios de humor, a calmarla en los momentos de pánico y simplemente a estar a su lado cuando lo pasaba mal. La desgracia común lo unió indisolublemente a su padre. Por las tardes pasaban mucho tiempo en el despacho, hablando no de asuntos de negocios, sino de la salud de Beatriz, de nuevos enfoques para su tratamiento y de cómo construir su vida en el futuro. Los años de distanciamiento que los separaban se derrumbaron. Walter vio en su hijo no a un heredero indiferente, sino a un hombre valiente y comprensivo en quien se podía confiar. Simon, por su parte, vio en su padre no solo a un empresario de éxito, sino también a un esposo cansado y cariñoso que luchaba con desesperada fuerza por su esposa. Pasaron 2 años. El brillante sol otoñal se colaba por las ventanas de la espaciosa sala de conferencias de la última planta de la Corporación Sterling, iluminando la mesa de negociaciones, repleta de documentos. El equipo de abogados se preparaba para cerrar un importante acuerdo internacional. En medio de toda esta actividad frenética, respondiendo con seguridad y tranquilidad a las preguntas de sus colegas más experimentados, se sentaba Isabela. Su antiguo aspecto de sirvienta asustada era solo un recuerdo. Ante ellos se encontraba una elegante joven vestida con un sobrio traje de negocios, una de las abogadas lingüistas junior más talentosas de la firma. Había compaginado con éxito sus estudios universitarios de último curso con el trabajo, y Walter le había repetido en numerosas ocasiones que tras graduarse le esperaba un contrato estable y una carrera exitosa. Gracias a su arduo trabajo,
pudo proporcionar apoyo financiero a su madre y trasladarla a una prestigiosa clínica privada, donde recibió atención especializada y ahora se ocupaba de su salud sin preocupaciones. Su vida había cambiado radicalmente, y esta metamorfosis era consecuencia no solo del noble gesto de Walter, sino también de su propia perseverancia, talento y voluntad inquebrantable. En la mansión se estableció un nuevo equilibrio, aunque triste. La enfermedad de Beatriz progresaba, pero gracias al tratamiento diligente y al cuidado inagotable de sus familiares, se logró ralentizar considerablemente su curso. Beatriz se sumergió en su mundo, creado a partir de fragmentos de recuerdos y sueños infantiles. La arrogancia y la malicia dieron paso a una mansedumbre tranquila, a veces avergonzada. Rara vez reconocía a Walter, pero siempre recibía con una sonrisa la llegada de Simon, a quien llamaba cariñosamente su ángel bueno. Simon, cumpliendo su promesa, pasaba con ella prácticamente todo su tiempo libre. La conmoción que había sufrido determinó su destino futuro. Abandonó la facultad de economía y se matriculó en medicina para dedicarse al estudio de los trastornos neurológicos. Un sábado, Simon, como siempre, paseaba con su madre por el jardín. Beatriz contemplaba con admiración las flores, hasta que su atención se vio atraída por un coche que se acercaba a la casa. De él salió Isabela, que había venido por encargo de Walter a recoger unos documentos urgentes. Sus miradas se cruzaron e Isabela le dedicó una cálida sonrisa a Simon, a lo que él respondió con una sonrisa igualmente cálida y agradecida. En sus ojos no se veía ni vergüenza ni el peso de los recuerdos, solo el respeto tranquilo y sincero de dos destinos marcados para siempre por una escena desagradable en ese mismo césped. «¡Qué chica tan guapa!», dijo de repente Beatriz, con voz suave y melodiosa, mirando a Isabela. «Tiene algo de hada buena». Simon miró a su madre y luego a Isabela, que al oír lo dicho, se quedó como petrificada. En ese momento de revelación, en esa frase inesperada pronunciada por una mujer enferma, toda su historia encontró un final lógico. Todas las piezas encajaron. La humillada sirvienta se convirtió para esta familia en una especie de hada, cuya aparición, aunque fuera a través del sufrimiento y el dolor, destruyó la imagen desgastada por el tiempo de su mundo, obligando a cada uno a encontrar su verdadera imagen humana. Isabela asintió cortésmente, tomó la carpeta de su asistente y se dirigió hacia su brillante futuro, dejando atrás los muros que le habían servido de ataduras y de punto de partida hacia una nueva vida llena de posibilidades.